La Semilla Podcast. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Iglesia Pai, proyección de alcance internacional. Con el apóstol Enrique Torra. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Gracias a Dios por este hermoso día. Este es el día que hizo el Señor. Gocémonos y alegrémonos en Él. Con Dios obrando en nosotros, imposible fracasar. Enfrentemos cada momento, cada dificultad, cada tormenta que se nos presente en el día. Enfrentémosla con determinación, con fe, declarando la palabra de Dios. Si declaramos la palabra de Dios, creyendo, con la convicción, con la certeza, con la seguridad, la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios es la expresión de su poder. Dios está en la palabra. La palabra no está desprovista de poder. Solamente cuando la palabra de Dios se oye, es cuando las cosas son creadas, cuando las cosas se resuelven. Los milagros suceden al llamarlos Dios a través de su palabra. La palabra de Dios está disponible para todos nosotros. Alguien pensará que solo Dios habla directamente o a través de un ángel o a través de un profeta. Pero todos nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios. Tenemos al alcance la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, así como en la boca de los profetas, o la palabra de Dios hablada por los ángeles, se cumple. De igual manera, la palabra de Dios se cumple, hace, realiza cuando nosotros la declaramos. El Señor Jesucristo vivió aquí en la tierra con un cuerpo humano, 100% humano, como usted y como yo. Pero Él se centró en la palabra del Padre. Él no habló nada por su propia cuenta. Todo lo que Él dijo, lo dijo porque el Padre le dijo que lo dijera. Todo lo que Él hizo, lo hizo porque el Padre le dijo que lo hiciera. En una ocasión, el Señor Jesús iba con sus discípulos en una barca. Era una noche, y esa noche, estando ya en alta mar, se desató una tempestad. Dice la Biblia en San Marcos capítulo 4, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despedida la multitud le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Todos estaban asombrados, maravillados, al oír la voz de Jesús y ver que la voz, la palabra que salía de los labios del Señor, tenía la autoridad y el poder para controlar la tormenta, para controlar la situación. Cuando el Señor Jesús le habló al mar en medio de la tempestad, por la palabra que salió de sus labios, se aquietó el mar y se calmó al instante toda la tormenta. El Señor habló la palabra creativa. Él lo dijo porque el Padre le dijo que lo dijera. Es que la voz de Dios gobierna el universo. La naturaleza misma está obligada a someterse a la voz de Dios. La voz de Dios, la palabra de Dios, sostiene todas las cosas. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí en este texto, Dios nos revela que todas las cosas no solo subsisten por su palabra, sino también por la palabra de Dios se sostienen. El poder de la palabra sustenta todas las cosas. Es el poder que no mengua, el poder inmutable, es el poder de Dios. Dios es omnipotente. Su poder no ha cambiado, no ha menguado. El poder de Dios se libera a través de la palabra. El poder del Padre, el poder creador de Dios, la habilidad creadora de Dios se expresa a través de su palabra. La palabra de Dios no se marchita. La palabra de Dios permanece para siempre. El Señor Jesús aprendió este principio aquí en su vida diaria y lo practicó, lo puso en acción. Cuando el Señor habló porque el Padre le dijo que hablara. Él habló la palabra del Padre, y la palabra del Padre en los labios del Señor Jesús aquietó al instante el mar. La calma volvió, la tempestad cesó, los vientos cesaron por el poder de la palabra de Dios. Todos los que estaban allí con el Señor en la barca, sus discípulos, temieron con gran temor, dice la Biblia, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos habían visto al Señor Jesús sanar a los enfermos con la palabra, habían visto al Señor Jesús expulsar demonios con la palabra, y ahora lo estaban viendo con la palabra ejerciendo control sobre la creación, porque la palabra de Dios gobierna el universo. Padre, te doy gracias, te alabo y te bendigo. Gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra hace lo que tú has dispuesto que haga. Señor, gracias. Gracias por permitirnos tu palabra. Es la fe dominante, es la fe creadora. Te alabo y te bendigo, Señor. Te alabo en esta hora por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por todo lo que estás haciendo. Señor, danos hambre y sed de tu palabra. Oro para que cada uno de los oyentes, para que todos nosotros, cada día estemos más hambrientos, dispuestos a tu palabra. Señor, gracias. Reprendo todo espíritu de incredulidad, todo razonamiento que se opone a la palabra de Dios. Ordeno que esos pensamientos y esos argumentos se someten a la obediencia a Cristo en el nombre de Jesús. Por la palabra de Dios en esta hora declaro sanidad en los cuerpos enfermos. Por la palabra de Dios ordeno que el cáncer en el nombre de Jesús sale de ese cuerpo. Cáncer de mama desaparece. Ordeno que ese tumor ahora mismo se seca. Esa raíz de cáncer se seca. Cáncer, donde quiera que se encuentre, séquese. Enfermedad, desaparece. Espíritu de enfermedad, vida mala, suelte ese cuerpo en el nombre de Jesús. Activo el poder de la vida, el poder de la palabra, y declaro órganos regenerados, recreados en el nombre de Jesús. Sanidad desde la cabeza hasta los pies. Toda dolencia desaparece. Los sistemas afectados se regeneran, vuelven a la normalidad. Bendigo las familias, bendigo la economía de mis hermanos, de los oyentes, en el nombre de Jesús, y declaro que este es un día glorioso. La gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, nada ni nadie nos puede detener, porque con Dios todas las cosas son posibles. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.